Nos enseñaron a temer el conflicto. Nos educaron para cerrar el sentido. Nos dijeron que había que resolver, sintetizar, definir. Pero Francisco, desde el sur, nos dice otra cosa. Una de las cosas que a veces se le ha como, al mismo tiempo ha llamado la atención y le han criticado a Francisco, es su incomprensibilidad, o que no poder agarrarlo, no poder encasillarlo, o su manera de posicionarse no tan fácilmente ubicable. ¿Es A o es B? ¿Es blanco o es negro? Bueno, esto tiene que ver mucho con cierta tradición respecto a la infabilidad y la claridad del Papa, cierto pensamiento que funciona en la iglesia, pero también una manera también de decir, bueno, cómo se resuelven las contradicciones, cómo se resuelven las tensiones. Bueno, ¿es conservador o es progresista? Se le decía, se le reclamaba, se procesaba a lo largo no solo de todo su papado, sino a lo largo de toda su existencia pública, ¿no? Y ahí hay algo muy potente, que del mismo modo que el tema del poliedro, que otros elementos muy, que al mismo tiempo son muy conceptuales, pero también muy vivenciales y muy político-prácticos de Francisco, es el tema de cómo atravesar las tensiones. Y ahí aparece una figura que son las polaridades o las oposiciones polares. O sea, cómo mantenerse en la tensión de dos cosas que se confrontan, pero que no van a resolverse ni con un promedio, ni con una síntesis, y en el fondo tampoco se resuelven dialécticamente, así muy ilustradamente, ni por izquierda ni por derecha dialécticamente, ¿no? Sino que eh, Francisco hace un énfasis y un uso y una insistencia en la fecundidad de los opuestos, ¿no? Un poco ahí tiene como un gran principio de realidad realista, de realidad muy real, ¿no? De lo que no puede terminar de cerrarse en ninguna medianía. Y eso es muy desafiante para todo el pensamiento, para toda la práctica y para todas eh, las realidades. Lo toma de su formación, de su concepto, hay mucho en los jesuitas y en Ignacio de Loyola de esto, pero más específicamente hay alguien que fue motivo de su tesis inconclusa en Alemania, pero también de su pensamiento y su inspiración, que es un teólogo ítalo-alemán, Romano Guardini, contemporáneo a Heidegger del tiempo del preconcilio, que tenía este concepto, ¿no? Las oposiciones polares corresponden a Guardini, que tiene un libro central que se llama El contraste, que marca esto, en lo que a distintos niveles así filosóficos, existenciales, es el tema de Guardini habla de lo concreto viviente, las cosas como se te presentan, o sea, no el universal abstracto, ni el singular totalmente individual, sino lo concreto viviente. Si uno mira a Francisco, uno ve que parte de su impacto y su disrupción tiene que ver con, estoy con lo concreto viviente. Muy incómodo para los dogmatistas, para los, ¿no? Para progresistas y Total. conservadores, y está bueno retomarlo hoy. Es donde más, vos lo podés a lo mejor plantear, Santi, donde más se vio fue en sus famosos cuatro principios, que son los que reflejan discursivamente y en los escritos el tema de las oposiciones polares. La verdadera unidad no anula los opuestos, sino que los resuelve en un plano superior sin destruir sus virtudes. Su planteo y su pensamiento antidialéctico de algún modo, pero también antiutópico, ¿no? Hay algo muy claro en Francisco, quizás esa forma, lo concreto viviente, es la forma más clara de poder explicarlo, ¿no? Vivencial, concreto, realidad, eh, pero sobre todo en esta intención de no buscar necesariamente resolver inmediatamente cualquier escenario, cualquier situación, sino poder habitar, ¿no? La tensión, habitar el conflicto, pero no de manera para regodearse en el conflicto, sino para asumir que muchas veces la búsqueda de la resolución dialéctica del conflicto significa una anulación, ¿no? Una necesaria subordinación, si se quiere,
una mirada más belicista, ¿no? Es una aniquilación de una de las partes para que necesariamente predomine otra y en términos más hegemónicos se incorpore. Bueno, Francisco plantea que hay otras formas de pensar la conducción, pero sobre todo el abordaje de los conflictos. Y por eso estos 4 principios de discernimiento, que es en realidad la otra palabra que me parece que es clave para poder pensar esto de las oposiciones polares y el modo de evitar las tensiones, es que hay una necesaria... hay que atravesar el discernimiento como forma de acercarse a los conflictos. Esos 4 principios, que son el tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea y el todo es superior a las partes, bueno, él los presenta también en Evangelii Gaudium, un texto fundacional, que es muy interesante porque vienen también del Bergoglio jesuita en Argentina y viene también de una, si se quiere, una genealogía de la historia argentina. Una meditación, podríamos decir. Claro, bueno, pero exactamente, una meditación de, bueno, de qué forma se fue gestando, se fue atravesando, bueno, la consolidación de la nación argentina. Vienen de una carta de Rosas con Quiroga, pero sobre todo, insisto, ¿no? La dimensión del discernimiento. No entrar a un conflicto buscando resolverlo a cualquier modo, sino quizás dejar que eso vaya generando, ¿no? Que Sí, esa tensión vaya generando. No se trata de síntesis estables, sino de convivencias tensas. No es filosofía de escritorio, es estrategia vital, es arte de la conducción. Uno podría decir que el tema de las oposiciones polares es no querer evitar la abstracción que quita la vida, ¿no? De ahí lo del concreto viviente, o el viviente concreto. Y requiere otra cosa, además de discernir. El discernimiento requiere 2 cosas. Una, tiempo, que los conflictos maduren, ¿no? Y después requiere como una disciplina de estar. De ahí la frase esta, ¿no? ¿Qué implica esta frase tan llamativa de Francisco? Acariciar los conflictos. Uno podría decir, bueno, ¿qué significa acariciar los conflictos en el mundo? ¿Qué significa acariciar los conflictos en la iglesia? Pero también cualquiera que esté mirando a nosotros, ¿qué significa respecto a los conflictos acariciarlos? No habla de una ternura sonsa, de decir como si fuera un peluche. Los conflictos no son de peluche, son más bien de lija, de filo de cuchillo, pero sí implica el tema de un tipo de contacto, no solo verbal, porque el acariciamiento implica la presencia del cuerpo, o sea, de estar ahí sufriéndolo. Implica el discernimiento y por tanto las polaridades implica cierto costo ¿cómo decir?, de dolor. O sea, o uno puede decir, valga la redundancia, cierto costo, ¿no? ¿Y con qué se paga? Con tiempo, con presencia. Que de afuera te digan ambigüedad, bueno, Bergoglio primero, Francisco después lo sufrió, ¿no? Es demasiado ambiguo, todos los tomistas ahí diciendo está acá, viste, toda la escolástica. O también el tema de acá, bueno, ¿qué es? ¿Es pro esto o anti esto? ¿No? ¿Es pro el mundo de iglesia? ¿Es conservador o es progresista? ¿Es teología de liberación o es teología del pueblo? O después acá en Argentina, bueno, ¿es peronista o antiperonista? Nada. Y en eso él además le agrega otra cosa que me parece que en la práctica se presenta cuando es muy linda esa entrevista donde no sé qué periodista le pregunta ¿Maradona o Messi? Y él responde Pelé, ¿no? Y eso también me parece que es como una especie de tercero que no es ni promedio, pero no es tirar la pelota afuera. Es como el desconcierto de ampliar la mirada, porque el tiempo que permite concentrarse más y mirar las cosas desde otro lado, ¿no? Y entonces es una cosa otra vez, me parece que lo que es interesante es que en su insistencia en el discernimiento y en las oposiciones polares, Francisco hace, me parece a mí, algo, la palabra se asocia muy con una sola cosa, pero como una especie de catequesis, como una cosa de consejo práctico de cómo vivir, ¿no? Con mucho realismo, con mucha sensatez,
muy costoso, porque a mí me gusta que se puede, yo creo que lo podemos oponer hoy de alguna manera, de manera no dialéctica, polarización o polaridades, ¿no? O sea, es un matiz en la denominación, pero las polaridades, dicen, no, no alcanza con la polarización, hay que darle una vuelta de tuerca a Y eso. justo pensaba también en esto de las polaridades y sostener las posiciones, ¿no? Porque a veces esta lógica en la cual muchas veces prima la moda, ¿no? La hegemonía, ese como clima de época que te puede llevar, ¿no? A estar cambiando de parecer continuamente, Sí. que me parece que hay algo en Francisco que obviamente es un pensamiento abierto. Él es, ¿no? Alguien que le propone a la iglesia ponerse en salida, transformarse de su modo, pero que no es una transformación de algún modo a ir a fundirse necesariamente con la hegemonía neoliberal, como decíamos antes, del pensamiento de la globalización, Sí. sino es de qué modo, ¿no? Estar en el presente, de qué modo estar dialogando, no escaparse, ¿no? A un clericalismo que está más cerca de un idealismo en el cual sigue diciendo lo mismo, pero que en definitiva no interviene en lo concreto viviente, pero al mismo tiempo que sigue sosteniendo posiciones casi, te diría, como un deber para poder construir, ¿no? La discusión o construir o sostener en esa tensión también un diálogo, pero al mismo tiempo sostener un proceso histórico. Yo estoy convencido que en Bergoglio, quizás siendo la película o el documental de Amén, en ese diálogo con los chicos que lo hizo Disney, ¿no? Ese Francisco hablando, ¿no? Con las realidades concretos, vivientes de jóvenes, la mayoría latinoamericanos, pero que están conversando de sus realidades, Francisco con una apertura total y una disposición total a la conversación, pero que sobre ciertos núcleos Francisco no cede, reafirma completamente la posición de la iglesia, porque trabaja de papa el hombre en ese lugar, pero sobre todo también como me parece que quizás son los momentos más ricos de esa conversación, los momentos en los cuales Francisco, de un modo muy paternal, misericordioso, reafirma posiciones y que justamente ese es el aporte que también hace. Entonces, en general, y lo pienso, ¿no? Para cuando uno está muchas veces en una tensión o en un debate, en la política sobre todo, o en el plano de las ideas, pero sobre todo en la discusión política, la tentación siempre es ir a acordar. Bueno, Francisco no diría necesariamente que hay que acordar. Sí hay que poder construir un diálogo, pero para que ese diálogo no sea simplemente una cosa medio sin forma, ¿no? Y sin gusto, tiene que haber una tensión, siempre y cuando haya voluntad de poder de alguna forma abordar los conflictos, pero ponerlos en perspectiva de resolución creativa, ¿no? Las tensiones creativas, ha llamado él también. No toda tensión es un mal a resolver. Algunas son el lugar donde se gesta lo real. La fórmula de fondo, para mí es, él la menciona mucho y está en esto de las oposiciones polares y las tensiones que implican, en términos más teológicos, evangélicos, es este tema, creo que es el Evangelio de San Juan, ahora no me acuerdo bien, estén en el mundo sin ser del mundo. Entonces, uno lo podría decir al revés, no sean del mundo, pero estén en el mundo, entre este ser y este estar, es la tensión de subvertir el mundo estando en él, ni apartándose a un grupo selecto, ni siendo vanguardia, ¿no? Entonces, estén sin ser de él, en el sentido de sin plegarse, sin ceder al mundo y sostener, como el viejo libro de Antonio Tabucci, sostiene Pereira, ¿no? En su declaración, es una declaración la de la novela, sostiene Francisco. ¿Y qué sostiene? Sostiene que hay que sostenerse ahí en el medio de los conflictos, no impávido, sino implicado, porque ahí me parece lo que termina
lo que termina invitando, lo que termina indicando las tensiones polares, el discernimiento y la disciplina, es inclinarse sobre el mundo, inclinarse en el sentido, inclinarse sobre el caído, inclinarse sobre la cosa realmente existente. Porque lo que hace que haya un concreto viviente, un concreto viviente es que tiene heridas, ¿no? O sea que de ahí es la conexión con qué te hace ser alguien que concibe las polaridades, que ves al otro en su realidad concreta, corporal, existencial, sea una persona, como pueden ser estos chicos y chicas que estaban ahí, que están en la película de Disney, sea lo que pasa en las guerras, ¿no? Todas las realidades, incluso las que a lo mejor no son las que nosotros más nos amigaríamos, ¿no? Ver el concreto, inclinarse sobre eso y ver mucho la, mm, la singularidad, la singularidad de la situación, de las personas y la singularidad del acto de decisión que hay que tener ahí. Entonces, las oposiciones polares son una condición del tipo de decisión que hay que tomar para vivir, básicamente. Y Francisco diría para amar. Yo diría, ¿con qué se complementa oposiciones polares? Y como un ejercicio de disciplina de la compasión, ¿no? Disciplina de la compasión. Bueno, las polaridades. La próxima vez que se encuentren, quizás en un Twitter, en un tweet, en algún lado, en una historia de Instagram, los 4 principios de discernimiento, son muy bellos. Ahora son cool, casi diríamos, ¿no? Están fenómenos, hay que incorporarlos, pueden quedar bien para sabérselos de memoria, pero sobre todo sepamos que está esto detrás, ¿no? Estas polaridades, estas tensiones creativas, y creo que esa es la invitación también en Francisco continuamente, ¿no? Cuando hablamos del discernimiento, bueno, se necesita tiempo, se necesita estar, pero sobre todo hay cosas que no se les puede esquivar, ¿no? Hay decisiones que solamente pueden tomarse en primera persona, pensando en el conjunto, pero que en definitiva son en primera persona. Esos 4 principios en realidad son 4 criterios para el discernimiento en el abordaje de conflictos y la construcción de un pueblo. Entonces, más allá de lo bello, lo poético y hasta lo potente que pueden ser en sí mismos esos 4 principios, lo que más nos interesa es que sepamos, incorporemos que está de fondo esta lógica que propone Francisco y que el discernimiento, en definitiva, te va a tocar a vos.